millonario. A punto de operarse, descubre que la cirujana es su exesposa embarazada. Carlos Montero despertó aquella mañana con la mirada fija en el techo de su lujosa residencia en las lomas de Chapultepec. El reloj marcaba las 6:00 am, pero él llevaba horas sin poder conciliar el sueño. En pocas horas, debía presentarse en el Hospital Internacional de México para someterse a un trasplante de riñón urgente, una noticia que había sacudido su vida perfectamente controlada. Para un hombre acostumbrado a manejar los hilos del poder financiero en México, verse reducido a la condición de paciente resultaba casi humillante. Su secretaria ya había reprogramado reuniones con inversionistas extranjeros y cancelado su participación en el Foro Económico de Monterrey. Mientras su chofer conducía por las calles de la Ciudad de México, Carlos revisaba distraídamente los mensajes en su teléfono. Las acciones de su grupo empresarial habían bajado ligeramente tras el anuncio de su intervención quirúrgica. Buitres, pensó, mientras observaba por la ventanilla los primeros rayos de sol iluminando el paseo de la Reforma. Al llegar al hospital, fue recibido por el director, quien personalmente lo acompañó a la suite privada. Todo estaba preparado: el mejor equipo, la mejor habitación, las mejores atenciones. Lo que Carlos Montero no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa que ninguna cantidad de dinero podría haber evitado. Don Carlos, la doctora Velázquez es la mejor cirujana de trasplantes del país. Estará en excelentes manos, aseguró el director mientras revisaba el expediente. Hubo un cambio de último momento. El doctor Ramírez tuvo una emergencia familiar. El nombre no le dijo nada en ese momento. Su mente estaba ocupada pensando en el futuro, en la recuperación, en volver a tomar las riendas de su imperio. Nunca en su vida empresarial había delegado tanto poder como ahora se veía obligado a hacer por esta inconveniencia médica, como él mismo la llamaba. Mientras la enfermera preparaba el papeleo final, Carlos miró distraídamente el expediente sobre la mesa. El nombre completo de la cirujana apareció ante sus ojos: Doctora Elena Velázquez Gutiérrez. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Imposible. Debía ser una coincidencia, una cruel broma del destino. Cuando la puerta se abrió minutos después, Carlos contuvo la respiración. Allí estaba ella, 5 años mayor, pero con la misma elegancia y determinación que lo habían cautivado desde el primer día. Elena, su exesposa, la mujer que había abandonado por considerar que su matrimonio era un obstáculo para su carrera, ahora sostenía literalmente su vida en sus manos. «Buenos días, señor Montero», dijo ella con una profesionalidad que helaba la sangre. «Soy la doctora Velázquez y estaré a cargo de su trasplante». Sus miradas se cruzaron brevemente, el tiempo suficiente para que Carlos percibiera en aquellos ojos que una vez lo miraron con amor, ahora solo frialdad y distancia profesional. Pero hubo algo más que lo dejó sin aliento. Bajo la bata médica, una pequeña pero inconfundible protuberancia revelaba su estado. Elena estaba embarazada. Carlos abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. El pasado, el presente y un futuro incierto colisionaron en ese instante, mientras la enfermera preparaba la medicación preoperatoria. Elena mantuvo la compostura, explicando con detalle clínico el procedimiento al que sería sometido, como si fuera cualquier otro paciente, como si nunca hubieran compartido 5 años de matrimonio, como si nunca hubiera pronunciado su nombre entre suspiros de pasión. «¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar con la preparación?», preguntó ella finalmente, con un tono que no admitía sentimentalismos. Elena fue lo único que logró articular antes de que ella lo interrumpiera. «Doctora Velázquez, por favor, la anestesista vendrá en unos minutos. Le recomiendo que se relaje, señor Montero. El estrés no es bueno para su condición». Y sin más, salió de la habitación dejando a Carlos enfrentándose no solo a una intervención que podría salvarle la vida, sino a los fantasmas de un pasado que creía enterrado. Mientras la medicación comenzaba a hacer efecto, una pregunta martilleaba su mente. ¿Cómo confiar su vida a las manos de la mujer a quien más había herido?
La puerta volvió a abrirse y el equipo médico entró para trasladarlo al quirófano. Carlos cerró los ojos, rindiéndose a la inevitable vulnerabilidad. Por primera vez en décadas, el destino escapaba completamente de su control. La luz cegadora del quirófano fue lo último que Carlos vio antes de que la anestesia hiciera efecto. Cuando despertó, horas después, la realidad y los sueños se mezclaban en una bruma confusa. Una enfermera ajustaba el gotero mientras revisaba sus signos vitales. La operación había sido un éxito, le informó con una sonrisa. El trasplante había funcionado perfectamente. ¿Y la doctora?, preguntó con voz ronca, sintiendo la boca seca y el dolor punzante en el costado. La doctora Velázquez vendrá a verlo durante su ronda vespertina, respondió la enfermera, sin sospechar el trasfondo de aquella simple pregunta. Carlos intentó acomodarse, pero cada movimiento despertaba oleadas de dolor. Mientras observaba el techo de la habitación, recuerdos de su vida con Elena comenzaron a inundar su mente como un torrente imparable. El día que la conoció, en aquella gala benéfica del hospital, cuando ella apenas era una prometedora residente, su boda íntima en Cuernavaca, las interminables discusiones sobre sus horarios, sobre las prioridades, sobre el futuro. Siempre había considerado su trabajo, su imperio empresarial, como lo más importante. Las reuniones de negocios, los viajes internacionales, las fusiones y adquisiciones, todo tenía prioridad sobre Elena. Es temporal, solía decirle. Cuando consolide el grupo empresarial, tendremos tiempo. Pero ese tiempo nunca llegó. Y un día, hace 5 años, Elena simplemente había dejado una carta sobre la mesa y se había marchado de su vida. La puerta se abrió sacándolo de sus pensamientos. Elena entró con el expediente en mano, acompañada por un joven médico residente. Con profesionalismo absoluto, revisó la herida, los signos vitales, la medicación. Su recuperación marcha, según lo esperado, señor Montero, comentó mientras hacía anotaciones. Si continúa así, podrá ser trasladado a una habitación normal en 2 días. Carlos la observaba en silencio, buscando en vano algún rastro de emoción en aquel rostro que había memorizado beso a beso. Pero Elena mantenía una máscara de indiferencia profesional impenetrable. Elena, necesito hablar contigo. A solas, se atrevió a decir finalmente. Ella levantó la mirada del expediente, encontrándose con sus ojos por primera vez de manera genuina. Doctor Suárez, ¿podría verificar los análisis postoperatorios del señor Montero, por favor?, pidió al residente, quien asintió y salió discretamente. Una vez solos, el silencio se hizo denso, casi palpable. Elena se mantuvo de pie junto a la cama, sosteniendo el expediente como un escudo. «Te has convertido en una excelente cirujana», dijo Carlos intentando romper el hielo. «Siempre lo fui, Carlos, solo que estabas demasiado ocupado para notarlo». La frialdad de su respuesta lo golpeó con más fuerza que cualquier dolor físico que estuviera experimentando. «Lo sé y lo lamento», murmuró. «¿Cuánto tiempo?». Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el vientre de Elena. «5 meses», respondió ella secamente. «Pero eso no es asunto tuyo. Soy tu médica, no tu confidente». Carlos intentó incorporarse, reprimiendo un gemido de dolor. «Elena, no puedes fingir que no hay nada entre nosotros. Nuestro matrimonio terminó hace 5 años, Carlos», lo interrumpió. «Y no fue un matrimonio, fue una espera interminable. Yo esperando, tú construyendo tu imperio. Ahora, si me disculpas, tengo otros pacientes». Antes de que pudiera responder, Elena ya había salido de la habitación, dejándolo con palabras no dichas atoradas en la garganta y un dolor que ningún analgésico podría mitigar. Mientras observaba la puerta cerrarse, Carlos Montero, el hombre que lo tenía todo, comprendió que había perdido lo único verdaderamente valioso. Elena se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente. Mantuvo la compostura frente a las enfermeras que pasaban, pero su corazón latía desbocado. 5 años tratando de olvidar a Carlos, 5 años construyendo una nueva vida, y bastaba un encuentro para que las heridas que creía cicatrizadas volvieran a sangrar.
Caminó hasta la sala de descanso para médicos y se sirvió un vaso de agua. Su bebé se movió como percibiendo su agitación. Instintivamente, posó una mano sobre su vientre, recordando los sueños que alguna vez compartió con Carlos. Sueños de una familia que nunca llegó, porque él siempre tenía un negocio importante, una reunión crucial, un viaje impostergable. Elena había decidido rehacer su vida hace apenas un año, cuando conoció a Ricardo, un arquitecto amable y atento que parecía valorar lo que Carlos nunca supo apreciar: su tiempo juntos, su compañía, sus sueños compartidos. La relación había avanzado rápidamente y el embarazo, aunque no planeado, fue recibido con alegría, hasta hace 3 semanas, cuando Ricardo recibió una oferta de trabajo en Europa que no podía rechazar. La discusión fue intensa. Él quería que lo acompañara, que dejara su prestigioso puesto en el hospital, que priorizara su relación. Ironías de la vida. Ahora era ella quien se negaba a abandonar su carrera. Doctora Velázquez, la necesitan. En urgencias, informó una enfermera interrumpiendo sus pensamientos. Elena asintió retomando su rol profesional. Ya tendría tiempo para lidiar con sus fantasmas personales. Ahora, otros pacientes la necesitaban. Mientras tanto, Carlos yacía en la cama de recuperación, contemplando el vacío de su existencia. Todo lo que había construido parecía insignificante ante la realización de lo mucho que había perdido. Sus empresas, sus propiedades, sus cuentas bancarias. Nada de eso importaba ahora que enfrentaba su propia mortalidad y la certeza de que la única persona que había amado verdaderamente ahora era una extraña. Por primera vez en años, Carlos Montero se permitió llorar. Al tercer día postoperatorio, Carlos fue trasladado a una habitación privada. La recuperación física progresaba favorablemente, pero su estado anímico preocupaba al equipo médico. Apenas probaba la comida, respondía con monosílabos y pasaba horas mirando por la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte de la Ciudad de México. La visita de su asistente personal, Gabriela, no mejoró las cosas. Llegó cargada de documentos que requerían su firma, informes sobre las operaciones del grupo empresarial y noticias sobre una posible adquisición hostil aprovechando su convalecencia. Don Carlos, la junta directiva necesita que se pronuncie sobre la oferta de los inversionistas chinos, insistía Gabriela, mientras extendía varios documentos sobre la bandeja de la comida apenas tocada. ¿Sabes qué, Gabriela? No me importa, respondió con una calma que desconcertó a su eficiente asistente. Diles que hagan lo que consideren mejor. Para eso les pago. Pero señor, usted nunca ha delegado decisiones de esta magnitud. Carlos la interrumpió con un gesto de la mano. Las cosas cambian, Gabriela. Las prioridades cambian. Desconcertada, la asistente recogió los documentos y prometió regresar cuando se sintiera mejor. Apenas salió, Carlos tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre Elena en redes sociales. 5 años sin contacto, 5 años de distancia autoimpuesta. Encontró poco. Algunas menciones en publicaciones médicas, una foto en la gala anual del hospital, donde lucía radiante con un vestido azul noche. Pero nada personal, nada que revelara si había rehecho su vida antes del embarazo actual. Mientras deslizaba el dedo por la pantalla, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Elena, con su bata blanca y el estetoscopio colgando del cuello. Carlos bloqueó apresuradamente el teléfono, sintiéndose como un adolescente descubierto en una travesura. «Buenas tardes, señor Montero», saludó ella con formalidad. «Vengo a revisar su evolución». Carlos notó que venía sola, sin el habitual séquito de residentes o enfermeras. Mientras ella revisaba la herida y los drenajes, él observaba cada detalle de su rostro. Las pequeñas arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban, el cabello más corto que en sus recuerdos, la concentración profesional en su mirada. «El trasplante ha sido un éxito», comentó Elena mientras anotaba en el expediente. «Su nuevo riñón funciona perfectamente y no hay signos de rechazo. Si continúa así, podrá ser dado de alta en una semana». «¿Y luego qué?», preguntó Carlos.
con una voz que revelaba algo más que preocupación médica. Elena levantó la mirada del expediente, sorprendida por la pregunta. Luego seguirá un régimen de medicamentos inmunosupresores y controles periódicos. Le daremos todas las indicaciones por escrito. No me refiero a eso, Elena. Me refiero a nosotros. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. No hay un nosotros, Carlos, respondió finalmente ella, cerrando el expediente. Hay un médico y un paciente. Nada más. Carlos intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. Sabes que no es así. Lo que tuvimos, lo interrumpió Elena, fue una ilusión. Yo creía en un futuro juntos, mientras tú construías un imperio donde no había espacio para mí. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado, insistió él. Elena soltó una risa amarga. ¿En serio? Hace unos minutos tu asistente salió frustrada porque no quisiste atender asuntos urgentes de tu empresa. Eso no es cambiar, Carlos. Es estar temporalmente incapacitado. En cuanto te recuperes, volverás a ser el mismo hombre obsesionado con el control y el poder. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad que no quería reconocer. Tienes razón, admitió después de un largo silencio, pero esta experiencia, enfrentarme a mi propia fragilidad, verte de nuevo, todo esto me ha hecho cuestionarme muchas cosas. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Me alegro por ti, Carlos, de verdad, pero llegaste 5 años tarde a esa revelación. Hizo una pausa y añadió en voz más baja. Y ahora tengo otras prioridades. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre. Carlos siguió el gesto con la mirada, sintiendo una punzada de algo que nunca había experimentado, arrepentimiento genuino por el futuro que podría haber tenido y que había sacrificado en el altar de la ambición. El padre comenzó a preguntar, pero se detuvo, consciente de que no tenía derecho a indagar en su vida privada. Elena dudó un momento antes de responder. Se llama Ricardo, es arquitecto. Terminamos hace 3 semanas. La información salió de sus labios casi involuntariamente, como si una parte de ella aún sintiera la necesidad de compartir su vida con él. Lo siento, dijo Carlos con sinceridad. No lo sientas. Fue mi decisión. Él recibió una oferta en Barcelona y quería que dejara mi carrera para acompañarlo. Sonrió con ironía. Supongo que algunas lecciones sí las aprendí de nuestro matrimonio. Carlos asimiló la información en silencio. Elena consultó su reloj. Debo irme. Descanse, señor Montero. Su cuerpo necesita recuperarse. Y sin más, se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, Carlos la llamó. Elena, gracias. No solo por la operación, por todo. Ella se detuvo un instante, con la mano en el pomo de la puerta, pero no se volvió. Simplemente asintió levemente y salió, dejando tras de sí el eco de una conversación que apenas comenzaba después de 5 años de silencio. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras de Elena resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos del pasado y posibilidades de un futuro que hasta hace poco no había considerado. Por primera vez en años, sus pensamientos no giraban en torno a estrategias empresariales o proyecciones financieras. Se centraban en una sola pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa al final del día? Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de silencios y palabras medidas. Elena continuaba siendo su médica, realizando visitas diarias para controlar su evolución, siempre profesional pero con una frialdad que se iba descongelando imperceptiblemente con cada interacción. Carlos, por su parte, mostraba un interés genuino en su recuperación, haciendo preguntas sobre el tratamiento, cumpliendo rigurosamente con las indicaciones, como si quisiera demostrarle que podía seguir instrucciones, que podía priorizar algo más que sus negocios. Una tarde, mientras Elena revisaba sus análisis sanguíneos, Carlos se atrevió a preguntar: ¿qué nombre le pondrás? Ella lo miró confundida por un instante, hasta que comprendió a qué se refería. Aún no lo he decidido, respondió y tras una breve pausa añadió. Si es niña, quizás Sofía, como mi abuela. Es un hermoso nombre,
comentó Carlos recordando las historias que Elena solía contarle sobre la fuerte mujer que la había criado tras la partida de sus padres. Un silencio cómodo se instaló entre ellos hasta que una enfermera entró para administrar la medicación vespertina. Elena aprovechó para despedirse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y se volvió hacia él. «Mañana es mi último día en el hospital», anunció con voz neutra. «Me han ofrecido dirigir el nuevo departamento de trasplantes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Carlos. «¿Te vas?», preguntó, incapaz de ocultar su desconcierto. «No me voy, Carlos. Avanzo. Es una oportunidad que he perseguido durante años». «Felicidades», logró articular él, luchando contra la sensación de pérdida que amenazaba con ahogarlo. «Te lo mereces». Elena asintió agradeciendo el gesto. «El doctor Méndez se encargará de tu caso a partir de pasado mañana. Es excelente. No tienes de qué preocuparte». Antes de que Carlos pudiera responder, su teléfono sonó con insistencia. El nombre de Gabriela parpadeaba en la pantalla. Normalmente habría contestado de inmediato, pero esta vez presionó el botón de silencio sin apartar la mirada de Elena. «Parece importante», comentó ella, notando el gesto. «Nada es más importante ahora», respondió él, con una convicción que sorprendió a ambos. Elena lo observó con una mezcla de escepticismo y curiosidad, como si tratara de descifrar si realmente estaba presenciando un cambio en aquel hombre al que una vez había amado con todas sus fuerzas. «Descansa, Carlos», dijo finalmente, y salió de la habitación. Esa noche, Carlos tomó una decisión. Si realmente había cambiado, si realmente valoraba lo que casi había perdido para siempre, tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras. Palabras era lo único que siempre había ofrecido a Elena, promesas de un futuro que nunca llegaba, aseguraciones de amor que se desvanecían frente a la primera llamada de negocios. Con determinación, tomó su teléfono y marcó a Gabriela. «Necesito que organices una videoconferencia con la junta directiva para mañana a las 10 a.m., instruyó, «y prepara los documentos para la reestructuración que discutimos hace unos meses». «¿La que delegaba las operaciones diarias?», preguntó Gabriela sorprendida. «Pensé que había descartado esa idea». «He reconsiderado muchas cosas últimamente», respondió Carlos. «Es hora de hacer algunos cambios». Al día siguiente, desde su habitación de hospital, Carlos presidió la reunión virtual que cambiaría el rumbo de su vida empresarial. Ante la mirada atónita de ejecutivos y accionistas, anunció su intención de delegar la gestión diaria del grupo empresarial en un equipo de confianza, reservándose únicamente la presidencia del consejo con funciones estratégicas. «Mi reciente experiencia médica me ha hecho valorar la importancia del equilibrio», explicó con una serenidad que desconcertó a quienes lo conocían como un controlador implacable. «Este cambio nos beneficiará a todos, permitiendo que el talento emergente asuma responsabilidades mientras aportamos estabilidad desde la experiencia». Mientras la junta procesaba el anuncio, Carlos sentía una extraña ligereza, como si se hubiera quitado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. La reunión concluyó con más preguntas que respuestas, pero él había dado el primer paso hacia una transformación personal que ni siquiera sabía si tendría los frutos esperados. Poco después, Elena entró para su visita final. Notó inmediatamente los documentos esparcidos sobre la cama y la laptop aún abierta. «Veo que has vuelto al trabajo», comentó, con un dejo de decepción apenas perceptible. «No exactamente», respondió Carlos cerrando la computadora. Estaba dejando ir el control. Elena lo miró con escepticismo mientras se disponía a revisar sus signos vitales. «Tu presión está ligeramente elevada. ¿Has tenido algún disgusto?» «Al contrario», sonrió él. «Acabo de realizar el cambio más significativo en la estructura de mi empresa en 2 décadas. He delegado la gestión operativa». Elena detuvo momentáneamente su revisión, genuinamente sorprendida. «¿Tú? ¿El hombre que revisaba personalmente hasta el más mínimo gasto?» «La gente cambia, Elena. A veces necesita un trasplante de riñón y reencontrarse con su ex esposa para darse cuenta de lo que realmente importa». Ella continuó con la revisión en silencio,
procesando sus palabras. Finalmente, tras anotar los últimos datos en el expediente, se dispuso a despedirse. Ha sido un placer atenderlo, señor Montero. Le deseo una pronta recuperación. Carlos la tomó suavemente del brazo antes de que pudiera alejarse. Elena, ¿podríamos vernos fuera del hospital? Cuando me recupere, solo para hablar. Ella lo miró directamente a los ojos, buscando quizás algún indicio de manipulación o falsedad. No creo que sea una buena idea, Carlos. No te estoy pidiendo que volvamos, aclaró él. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que realmente he cambiado, como amigos, si es lo que prefieres. Elena dudó. 5 años había mantenido sus defensas altas, protegiéndose de los recuerdos, de los sentimientos que una vez la habían dejado devastada. Y ahora, justo cuando comenzaba una nueva etapa profesional, cuando esperaba un hijo, Carlos Montero reaparecía en su vida mostrando señales de ser alguien diferente. Lo pensaré, respondió finalmente, liberando su brazo del suave agarre. Ahora debo irme. Elena, la llamó una última vez. Felicidades por tu nuevo puesto. Siempre supe que llegarías lejos. Ella asintió levemente y salió de la habitación, dejando a Carlos con la esperanza de que no fuera la última vez que cruzaran sus caminos fuera del ámbito hospitalario. El destino, sin embargo, tenía otros planes. 2 días después de ser trasladado a su residencia para completar la recuperación, Carlos recibió una llamada inesperada. Era el doctor Méndez, quien había asumido su caso tras la partida de Elena. Señor Montero, lamento molestarlo, pero surgió una situación que creo debe conocer. La voz del médico sonaba profesional, pero con un dejo de preocupación. La doctora Velázquez sufrió un desmayo esta mañana en el hospital. Está estable, pero dadas las circunstancias de su embarazo... ¿Qué ocurre con su embarazo?, interrumpió Carlos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Presentó contracciones prematuras. Está en observación y con medicación para detenerlas, pero necesitará reposo absoluto durante varias semanas. Carlos se incorporó inmediatamente, ignorando el dolor en su costado. ¿En qué hospital está? Aquí mismo, en el Internacional, respondió el médico. Pero, señor Montero, usted aún está en recuperación y no debería... Gracias por avisarme, doctor, cortó Carlos. Estaré allí en 1 hora. Ignorando las recomendaciones médicas y las protestas de su enfermera domiciliaria, Carlos se vistió y ordenó a su chofer que lo llevara inmediatamente al hospital. Durante el trayecto 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Por qué se preocupaba tanto? Elena ya no era parte de su vida. Había dejado claro que no quería retomar contacto, y sin embargo, algo en su interior lo impulsaba, una necesidad casi visceral de estar a su lado en este momento de vulnerabilidad. Al llegar al hospital, utilizó toda su influencia para conseguir información sobre la habitación de Elena. La encontró recostada, con un monitor fetal registrando los latidos de su bebé y una expresión de profunda preocupación en el rostro. «¿Carlos?», preguntó sorprendida al verlo entrar. «¿Qué haces aquí?». «Me enteré de lo que pasó», respondió él acercándose cautelosamente. «¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé?». Elena suspiró, demasiado cansada para mantener las barreras que había construido. «Estamos bien, por ahora, pero necesito guardar reposo absoluto durante al menos 1 mes». Su voz reflejaba frustración. Justo cuando iba a comenzar en 1970 el nuevo instituto. Carlos tomó asiento junto a la cama, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su rostro. «Lo importante es tu salud y la del bebé. El trabajo puede esperar». Ella soltó una risa amarga. «Eso viniendo de ti». Se detuvo y sacudió la cabeza. «Lo siento, no es justo. Sé que estás intentando ayudar». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el rítmico sonido del monitor fetal. Finalmente, Carlos se atrevió a preguntar: «¿Hay alguien que pueda cuidarte? ¿Familiares, amigos?». Elena negó con la cabeza. «Mi hermana vive en Monterrey con su familia. No puedo pedirle que venga por tanto tiempo. Y mis amigas cercanas tienen sus propias vidas, trabajos». Hizo una pausa. «Me las arreglaré. Puedo contratar a alguien».
Carlos respiró profundamente antes de hacer la propuesta que había estado formulando mentalmente desde que recibió la llamada. «Ven a mi casa», dijo finalmente. «Tengo espacio de sobra, personal de servicio, las 24 horas, enfermeras, todo lo que puedas necesitar». Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Has perdido la cabeza? No puedo ir a vivir contigo». «No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo», aclaró rápidamente. «Te estoy ofreciendo un lugar donde puedas recuperarte con todas las comodidades y la atención médica que necesitas. Piensa en tu bebé, Elena». Ella desvió la mirada hacia la ventana, considerando la oferta. La situación era complicada. Vivía sola en un departamento en un cuarto piso sin elevador. Tendría que subir y bajar escaleras para cualquier necesidad, y contratar personal de confianza a tiempo completo era costoso y difícil de conseguir con urgencia. «No lo sé, Carlos. Sería extraño. Puedes tener tu propio espacio completamente independiente», insistió él. «La casa es lo suficientemente grande. Solo estaré allí si me necesitas. Sin presiones, sin expectativas». El monitor fetal registró un ligero cambio en los latidos del bebé, como si también participara en la conversación. Elena posó instintivamente una mano sobre su vientre. «Lo pensaré», concedió finalmente, «pero necesito garantías de que respetarás mi espacio y mi independencia». «Tienes mi palabra», prometió Carlos, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. «Y esta vez pienso cumplirla». 2 días después, contra todo pronóstico y advertencias de amigos, Elena se instaló en la residencia de Carlos en Las Lomas. Tal como había prometido, él había acondicionado toda una sección de la mansión para ella: habitación, sala de estar privada, incluso un pequeño jardín interior al que podía acceder sin esfuerzo. Una enfermera especializada en embarazos de alto riesgo estaba disponible permanentemente, y el chef había recibido instrucciones precisas sobre las necesidades nutricionales de una embarazada. Los primeros días transcurrieron en una extraña dinámica de cortesía y distancia. Se cruzaban ocasionalmente en las áreas comunes, intercambiaban breves saludos y comentarios sobre el clima o las noticias. Carlos, fiel a su promesa, no intentaba forzar conversaciones o encuentros, respetando escrupulosamente el espacio de Elena. Pero la convivencia bajo el mismo techo comenzó a derretir lentamente las barreras. Una tarde, mientras Elena leía, en el jardín interior, Carlos apareció con una bandeja de té y galletas recién horneadas. «Pensé que te gustaría algo dulce», comentó con naturalidad. «Recuerdo que siempre te gustaron las galletas de canela». Elena lo miró sorprendida, no tanto por el gesto, sino por el detalle de recordar sus preferencias después de tanto tiempo. «Gracias», respondió, aceptando la taza que le ofrecía. «No sabía que aún recordabas esas cosas». Carlos se sentó en la silla frente a ella, manteniendo una distancia prudente. «Recuerdo muchas cosas, Elena, cosas que nunca valoré lo suficiente en su momento». La sinceridad en su voz desarmó momentáneamente las defensas de Elena. «Carlos», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada, solo quería traerte el té y asegurarme de que estuvieras cómoda». Se dispuso a levantarse, pero Elena lo detuvo. «Puedes quedarte si quieres. La tarde es agradable». Y así, entre sorbos de té y comentarios casuales sobre libros y noticias, comenzaron a reconectarse, no como ex esposos, no como médico y paciente, sino como 2 personas que una vez habían compartido sueños y que ahora se redescubrían en circunstancias inesperadas. Con el paso de los días, las conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas. Carlos le contaba sobre los cambios en su empresa, cómo la reestructuración le había permitido delegar responsabilidades y redescubrir tiempo para sí mismo. Elena compartía sus esperanzas para el futuro departamento de trasplantes que dirigiría una vez superada esta complicación. Una noche, durante la cena que excepcionalmente decidieron compartir en el comedor principal, Elena sintió un movimiento fuerte del bebé. «¡Oye!», exclamó llevándose la mano al vientre. Carlos la miró alarmado. «¿Estás bien? ¿Necesitas que llame al médico?». Elena sonrió, tranquilizándolo. «No, no es nada malo, solo está muy activo esta noche».
Dudó un momento y luego añadió, ¿quieres sentirlo? La propuesta lo tomó por sorpresa. Era un gesto de confianza que no esperaba. ¿Puedo?, preguntó casi con timidez. Ante el asentimiento de Elena, Carlos se acercó y con extrema delicadeza posó su mano donde ella le indicaba. Un instante después, sintió un golpecito contra su palma. La emoción que lo embargó fue tan intensa que no pudo contener una exclamación de asombro. «Es increíble», murmuró, con los ojos brillantes de emoción. Elena lo observaba, conmovida por su reacción genuina. En ese momento, vio algo en Carlos que creía perdido para siempre. Humanidad, vulnerabilidad, capacidad de asombro ante los pequeños milagros de la vida. «Carlos», dijo suavemente, «¿por qué nunca quisiste tener hijos cuando estábamos juntos?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de un pasado doloroso. Carlos retiró lentamente la mano y volvió a su asiento, pensativo. «Tenía miedo», confesó finalmente. «Mi padre nunca estuvo presente, siempre ocupado construyendo su imperio, y yo me convertí exactamente en él. Temía ser ese tipo de padre, ausente aunque físicamente estuviera ahí. Así que me convencí de que era mejor no tener hijos que ser un mal padre». «Podrías habérmelo dicho», reprochó Elena suavemente, en lugar de evadir el tema cada vez que surgía. «Tienes razón. Debí ser honesto contigo, con nosotros». Hizo una pausa. «Hay muchas cosas que debí hacer diferente». Elena asintió, procesando sus palabras. El bebé volvió a moverse, como si quisiera participar en la conversación. «Nunca es tarde para cambiar, Carlos», dijo finalmente, «para ser la persona que realmente quieres ser». Esa noche, después de la cena, ambos se retiraron a sus respectivas habitaciones con pensamientos encontrados. Elena reflexionaba sobre el hombre que Carlos parecía haberse convertido, preguntándose si el cambio era genuino o simplemente temporal. Carlos, por su parte, se enfrentaba a la dolorosa certeza de que, aunque había comenzado a transformar su vida, el tiempo perdido jamás regresaría, y Elena ahora construía un futuro que no lo incluía. A la mañana siguiente, Carlos recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Era el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Habían encontrado un reemplazo temporal para el puesto de Elena mientras se recuperaba, pero necesitaban su asesoría para ciertos casos complejos. ¿Sería posible que atendiera videoconferencias desde su domicilio? Sin dudarlo, Carlos ofreció acondicionar una de las habitaciones como oficina virtual, con todo el equipo necesario para que Elena pudiera mantener el contacto profesional sin comprometer su reposo. Cuando le comunicó la noticia, el rostro de ella se iluminó por primera vez en semanas. «¿Harías eso por mí?», preguntó sorprendida. «Haría mucho más, Elena», respondió él con sencillez. «Solo quiero verte feliz». La oficina virtual estuvo lista en 48 horas, equipada con la mejor tecnología disponible. Ver a Elena en su elemento, asesorando a distancia casos complejos de trasplantes, mostró a Carlos una faceta que siempre había existido, pero que nunca había apreciado completamente. Su brillantez profesional, su pasión por la medicina, su vocación genuina de servicio. Una tarde, mientras trabajaba desde su propio despacho en casa, Carlos recibió una visita inesperada. Era Rodrigo Durán, su competidor más acérrimo en el mundo empresarial y quien, según los rumores, estaba detrás de la fallida adquisición hostil que intentaron durante su hospitalización. «¿A qué debo el honor?», preguntó Carlos con ironía, indicándole que tomara asiento. «Vengo a proponerte un trato, Montero», respondió Durán sin rodeos. «Tu convalecencia ha mostrado vulnerabilidades en tu estructura corporativa. Los accionistas están nerviosos con tu nueva filosofía de delegación». Carlos lo escuchó imperturbable mientras exponía una oferta agresiva pero tentadora. Una fusión que en realidad era una absorción disfrazada. «¿Has terminado?», preguntó cuando Durán concluyó su exposición. «Piénsalo bien, Carlos. No volveré a hacer una oferta tan generosa». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y Elena apareció, desconociendo la presencia del visitante.
Carlos, quería agradecerte por... Se detuvo al ver al desconocido. Lo siento, no sabía que estabas ocupado. No te preocupes, respondió Carlos levantándose. El señor Durán ya se iba. Durán observó con interés la escena, especialmente el avanzado embarazo de Elena y la forma en que Carlos se había suavizado instantáneamente con su presencia. Vaya, vaya, ahora entiendo el cambio de prioridades, comentó con malicia. ¿Formando una familia tardíamente, Montero? Antes de que Carlos pudiera responder, Elena intervino con una calma glacial. Lo que el señor Montero haga con su vida personal no es asunto suyo, y para su información, este bebé no es de él. Ahora sí me disculpa, tengo pacientes que atender, aunque sea a distancia. Y con esa declaración, salió del despacho dejando a ambos hombres momentáneamente sin palabras. Una mujer interesante, comentó Durán, recuperándose primero. Deberías cuidarla mejor que a tus empresas. Carlos lo miró fijamente, con una nueva determinación en sus ojos. Mi respuesta es no, Rodrigo, y te sugiero que no vuelvas a intentarlo. ¿Por qué? ¿Porque ahora tienes otros intereses?, preguntó con desdén. Porque ahora sé exactamente lo que vale la pena luchar, respondió Carlos. Y no es lo que tú crees. Tras la partida de Durán, Carlos encontró a Elena en su oficina virtual, visiblemente alterada, mientras pretendía revisar unos expedientes médicos. Lamento lo ocurrido, se disculpó desde el umbral. Durán siempre ha sido un tiburón sin escrúpulos. Elena cerró la laptop y lo miró directamente. No es por él, confesó. Es porque me di cuenta de algo que me asusta. ¿De qué hablas?, así preguntó Carlos acercándose cautelosamente. De esto, de nosotros, hizo un gesto abarcando el espacio entre ambos. De cómo en pocas semanas hemos caído en una rutina que parece natural, como si nunca nos hubiéramos separado. Carlos permaneció en silencio, esperando que continuara. Me asusta, porque no puedo permitirme volver a lo mismo, Carlos. No puedo exponerme, ni exponer a mi hijo, a una relación donde siempre seamos la segunda prioridad. Elena, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Déjame terminar. Estos días contigo me han mostrado al hombre que siempre supe que podía ser, atento, presente, capaz de priorizar lo verdaderamente importante. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero no sé si es temporal, si es porque ambos estamos en una situación excepcional. Carlos se acercó más, arrodillándose junto a su silla para estar a la altura de sus ojos. No es temporal, afirmó con convicción. Este tiempo contigo me ha mostrado lo vacía que era mi vida, lo equivocadas que eran mis prioridades. Tomó suavemente sus manos. No te estoy pidiendo que volvamos, Elena. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que el cambio es real. Elena lo miró a los ojos, buscando cualquier indicio de falsedad. Solo encontró sinceridad, vulnerabilidad y algo que parecía esperanza. Tengo miedo, Carlos, admitió en un susurro. Tengo miedo de volver a creer en ti y salir herida. Él asintió, comprendiendo perfectamente sus temores. El miedo es natural cuando has sido herido, respondió suavemente. No te pido que confíes en mí ciegamente. Te pido que me permitas ganarme tu confianza, paso a paso, día a día. En ese momento, el bebé dio una patada tan fuerte que Carlos pudo verlo a través de la blusa de Elena. Ambos sonrieron, y algo en la tensión del ambiente cambió sutilmente. Paso a paso, concedió finalmente Elena, sin promesas, sin presiones. Carlos sonrió sintiendo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar, luchando por lo que realmente importaba. Sin promesas, confirmó, solo acciones. La recuperación de Elena progresaba favorablemente. Las contracciones prematuras habían cesado y el bebé se desarrollaba normalmente. El reposo obligado, que inicialmente había sido una fuente de frustración, se había convertido en un periodo de introspección y redescubrimiento para ambos. Carlos había retomado su trabajo, pero con un enfoque radicalmente distinto. Trabajaba principalmente desde casa, limitaba las horas y delegaba efectivamente. La reestructuración empresarial estaba dando frutos. Su equipo, liberado del micromanejo, demostraba iniciativa y creatividad.
Las acciones del grupo, tras una inicial caída por la incertidumbre, habían comenzado a subir nuevamente. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, una costumbre que habían adoptado naturalmente, Carlos recibió una llamada que lo hizo palidecer visiblemente. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, alarmada por su expresión. «Era mi abogado», respondió él, aún procesando la información. «Ricardo, el padre de tu hijo, ha presentado una demanda solicitando la custodia compartida anticipada». Elena dejó caer la taza que sostenía, derramando su contenido sobre la mesa. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Ni siquiera ha nacido. Y él está en Barcelona. Renunció a cualquier responsabilidad cuando decidió irse. Aparentemente ha regresado, a México», explicó Carlos. «Y según mi abogado, tiene fotos tuyas entrando y saliendo de mi casa. Alega que estás en una relación inestable con tu ex marido y que eso podría ser perjudicial para el bebé». Elena se llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas de rabia e impotencia. «Esto es absurdo. Él fue quien me dejó cuando más lo necesitaba». Carlos se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Elena, mírame. No voy a permitir que te haga esto. Tengo los mejores abogados del país, y si es necesario testificaré que estás aquí exclusivamente por razones médicas, bajo recomendación profesional». Ella asintió, agradecida por su apoyo, pero profundamente perturbada. En ese momento, sintió una contracción más fuerte que las anteriores y no pudo contener un gemido de dolor. «¿Elena?», preguntó Carlos alarmado. «Llama al médico», logró articular entre respiraciones entrecortadas. «Creo que el bebé viene en camino». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones. Traslado al hospital, ingreso en urgencias, monitoreo del bebé y de Elena. Aunque faltaban casi 6 semanas para la fecha prevista, el estrés de la noticia sobre Ricardo había desencadenado el trabajo de parto prematuro. Carlos no se separó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, dándole ánimos, siendo el apoyo que nunca fue durante su matrimonio. Cuando los médicos determinaron que sería necesaria una cesárea de emergencia, Elena, aterrorizada, le pidió que entrara con ella al quirófano. «No puedo hacerlo sola, Carlos», suplicó con los ojos llenos de miedo. «Sé que no es tu hijo, pero te necesito ahora. Estaré contigo en cada paso», prometió él, besando su frente. «No estás sola». La cirugía transcurrió sin complicaciones mayores, y a las 3:17 de la madrugada, Sofía Velázquez vino al mundo. Pequeña, pero con unos pulmones sorprendentemente fuertes para su tamaño. Carlos, vestido con el uniforme quirúrgico, fue el primero en verla después de 1909. Los médicos, y cuando la colocaron sobre el pecho de Elena, las lágrimas que había contenido durante horas finalmente corrieron libres por su rostro. «Es perfecta», murmuró Elena, acariciando con dedo tembloroso la diminuta mejilla de su hija. «Como su madre», respondió Carlos, con una emoción que jamás había experimentado. En ese instante, mirando a Elena sostener a su hija recién nacida, Carlos Montero comprendió con absoluta claridad que había encontrado su verdadero propósito. No en edificios corporativos ni en cuentas bancarias, sino en la posibilidad de proteger y amar a estas dos personas que, por azares del destino, habían vuelto a su vida cuando menos lo esperaba. Mientras los médicos terminaban de atender a Elena, Carlos salió al pasillo para informar a las enfermeras que había acompañado. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo, de pie junto al mostrador de información, exigiendo ver a su mujer y su hijo. «Es una niña», dijo Carlos, acercándose con calma pero con determinación. «Y está bien por si realmente te interesa». Ricardo se volvió sorprendido por la intervención. «¿Y tú quién eres para darme información sobre mi familia?», espetó, visiblemente alterado. «Soy quien ha estado con Elena durante todo su embarazo de riesgo, mientras tú estabas en Barcelona persiguiendo tus sueños», respondió Carlos sin perder la compostura. «Soy quien ha visto nacer a Sofía y quien ha sostenido la mano de su madre mientras luchaba por traerla al mundo». Ricardo lo miró con desdén. «¿Y eso te da derechos? Ese es mi hijo». «Hija», corrigió Carlos.
y si realmente te importara, sabrías al menos su género. Presentaste una demanda de custodia sin siquiera molestarte en saber cómo estaba Elena. Un médico se acercó, interrumpiendo la confrontación. Familiares de Elena Velázquez. Yo soy el padre de la bebé, se apresuró a responder Ricardo. Y yo soy... Carlos dudó un instante. La persona que Elena ha designado para tomar decisiones en su nombre, si fuera necesario. El médico los miró a ambos, percibiendo la tensión. La paciente ha solicitado específicamente que el señor Montero sea la única persona autorizada a entrar en este momento, informó consultando su tableta. Las visitas adicionales deberán esperar hasta mañana, por orden expresa de la doctora Velázquez. Ricardo palideció, mezclando rabia y desconcierto. Esto no ha terminado, advirtió a Carlos antes de alejarse por el pasillo. Para ti, sí, respondió Carlos en voz baja, sabiendo que esta batalla apenas comenzaba, pero absolutamente determinado a proteger a Elena y a la pequeña Sofía de cualquier amenaza, viniera de donde viniera. Cuando regresó junto a Elena, la encontró adormilada por los sedantes, pero con una expresión de paz que iluminaba su rostro cansado. A su lado, en una pequeña cuna transparente dormía Sofía, tan diminuta y perfecta que parecía irreal. Carlos se sentó junto a la cama, tomando suavemente la mano de Elena. Ella abrió los ojos, sonriendo débilmente. «Estás aquí», murmuró. «Siempre», respondió él con una promesa que esta vez estaba determinado a cumplir. En la quietud de aquella habitación de hospital, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana, Carlos comprendió que la cirugía que había cambiado su vida no fue realmente la del trasplante de riñón, sino la que acababa de presenciar. El nacimiento de una nueva familia que, contra todo pronóstico, lo incluía a él. Elena cerró los ojos nuevamente, cediendo al cansancio, pero sin soltar su mano. Carlos permaneció allí, velando su sueño y el de la pequeña Sofía, con la certeza de que lucharía con todas sus fuerzas para merecer el lugar que el destino le había concedido inesperadamente. Porque algunas heridas del pasado, como habían aprendido ambos, podían sanar, y algunas historias, incluso las que parecían definitivamente terminadas, podían tener un nuevo comienzo. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de emociones contradictorias. Elena y Sofía permanecieron en el hospital bajo observación, dada la prematuridad del nacimiento. Carlos dividía su tiempo entre acompañarlas y reunirse con sus abogados para enfrentar la demanda de Ricardo. La situación legal era compleja. Ricardo, como padre biológico, tenía derechos ineludibles, pero su abandono durante el embarazo y su repentino interés coincidiendo con la aparición de Carlos en escena levantaban sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Una tarde, mientras Carlos hacía guardia junto a la incubadora de Sofía, Elena descansaba tras una noche difícil, una enfermera le informó que tenía visita. Era Gabriela, su asistente, con noticias urgentes. «Don Carlos, perdone la intrusión, pero esto no podía esperar», explicó entregándole una tableta. «Nuestro equipo de seguridad ha estado investigando a Ricardo Fuentes y encontró esto». La tableta mostraba correos electrónicos entre Ricardo y Rodrigo Durán, el competidor de Carlos. La estrategia era clara: utilizar al bebé como presión para desestabilizar emocionalmente a Carlos en un momento crucial para sus negocios. «Ese miserable», murmuró Carlos, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. «¿Cómo se atreve a utilizar a una recién nacida en sus juegos de poder?» «Hay más», añadió Gabriela. «Ricardo está en quiebra. Su proyecto en Barcelona fracasó estrepitosamente. Necesita desesperadamente dinero». Carlos asimiló la información, planificando sus próximos movimientos. No solo tenía que proteger a Elena y Sofía, sino también asegurarse de que Durán pagara por esta nueva bajeza. Cuando Elena despertó horas después y Carlos le mostró las evidencias, su reacción inicial fue de shock, seguida por una ira fría y calculada. «Usará a nuestra hija como moneda de cambio», murmuró con la voz temblorosa pero decidida. «No se lo permitiré». «No se lo permitiremos», corrigió Carlos tomando su mano. «Estamos juntos en esto, Elena.
Si tú me lo permites. Ella lo miró largamente, como si evaluara no solo sus palabras, sino toda su transformación durante estas semanas. ¿Por qué, Carlos?, preguntó finalmente. ¿Por qué te involucras tanto en algo que no te corresponde? Sofía no es tu hija. Carlos se sentó en el borde de la cama, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando desperté en ese hospital y te vi después de 5 años, algo cambió en mí. Fue como si todo el tiempo transcurrido se desvaneciera, y al mismo tiempo, como si por fin pudiera ver con claridad, hizo una pausa. Durante nuestro matrimonio, estaba tan obsesionado con construir un imperio que no vi lo que realmente importaba. Te perdí por mi ceguera. Y ahora el destino nos ha dado una segunda oportunidad. Diferente a lo que habríamos imaginado, pero una oportunidad al fin. Se acercó a la incubadora donde Sofía dormía plácidamente y la observó con ternura. No es mi hija biológica, pero en estas semanas he aprendido a amarla como si lo fuera. He sentido sus pataditas, he escuchado su corazón, he estado presente en su nacimiento. Se volvió hacia Elena. Y he redescubierto a la mujer extraordinaria que dejé escapar por mi estupidez. Si me das la oportunidad, Elena, quiero estar presente. Para ti, para Sofía, para los tres, como una familia. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza o miedo. «Has cambiado tanto», murmuró. «No», corrigió él suavemente. «Siempre fui este hombre, pero estaba perdido en ambiciones equivocadas. Tú me has ayudado a encontrarme». Con cuidado, Elena se incorporó y tomó sus manos. Paso a paso, ¿recuerdas? Sin promesas gigantes, solo acciones diarias. Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. «Paso a paso», confirmó. Empezando por enfrentar juntos esta situación con Ricardo. Y así, en aquella habitación de hospital, mientras la pequeña Sofía dormía ajena a las tormentas adultas, Carlos y Elena sellaron un pacto silencioso. Lucharían juntos, no solo contra las amenazas externas, sino también contra los propios miedos y cicatrices del pasado. Una semana después, Elena y Sofía recibieron el alta hospitalaria. La pequeña, aunque aún necesitaba cuidados especiales por su prematuridad, había demostrado una fortaleza sorprendente, reflejo de la determinación de su madre. Carlos había acondicionado una habitación especial en su casa, combinando la calidez de un cuarto infantil con la funcionalidad de una habitación hospitalaria, todo bajo la supervisión de los mejores especialistas. El regreso a casa coincidió con una reunión crucial con los abogados. La estrategia legal estaba clara: utilizar las evidencias sobre la conspiración entre Ricardo y Durán para neutralizar la demanda de custodia y al mismo tiempo presentar una contrademanda por daños emocionales. «No quiero que Sofía crezca en medio de batallas legales», expresó Elena mientras mecía suavemente a su hija. «Pero tampoco permitiré que la utilicen como un peón». «Hay otra opción», sugirió Carlos cautelosamente. «Podríamos ofrecerle un acuerdo económico a cambio de que renuncie a la custodia». Elena lo miró con sorpresa y cierta decepción. «¿Quieres comprar a mi hija?» «No», respondió él con firmeza. «Quiero comprar paz para las dos. Ricardo está en bancarrota y desesperado. Su verdadero interés no es Sofía, sino el dinero que pueda obtener. Si le damos lo que realmente busca, quizás podamos resolver esto sin arrastrar a la niña por los tribunales durante años». Elena consideró la propuesta en silencio, meciendo rítmicamente a Sofía mientras reflexionaba. Si aceptara algo así, querría garantías legales absolutas de que nunca más podrá reclamar derechos sobre ella, dijo finalmente. «No quiero que aparezca en 10 años, exigiendo ser parte de su vida». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente sus temores. «Nuestros abogados pueden redactar un acuerdo blindado. Él renunciaría legalmente a cualquier derecho de paternidad a cambio de una compensación económica única». «¿Y qué pasará cuando Sofía crezca y pregunte por su padre?», cuestionó Elena, verbalizando una preocupación genuina. «¿Le diremos que lo compramos para que se fuera?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones futuras. Carlos se acercó y con infinita ternura acarició la mejilla de la pequeña Sofía.
Le diremos la verdad, adaptada a su edad, que su padre biológico no estaba preparado para hacerlo, pero que siempre estuvo rodeada de amor. Hizo una pausa y añadió con cautela: y si tú me lo permites, estaré ahí para amarla y protegerla como si fuera mía. Sus miradas se encontraron, y en ese instante algo cambió sutilmente entre ellos. No era solo gratitud lo que Elena sentía hacia Carlos, ni era solo responsabilidad lo que él sentía hacia ellas. Era algo más profundo, algo que había sobrevivido a 5 años de separación y que ahora renacía con más fuerza. «Necesito pensarlo», respondió Elena finalmente. «Es una decisión demasiado importante». «Tómate tu tiempo», aseguró. «Él estaré aquí, pase lo que pase». Esa noche, mientras Carlos trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Durán, su rival empresarial. «Montero, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, en persona. «Asunto urgente». «¿Por qué debería reunirme contigo?», respondió Carlos con frialdad. «Conozco tu juego sucio con Ricardo Fuentes». Un breve silencio precedió a la respuesta de Durán. «Por eso mismo deberíamos hablar. Las cosas se han complicado. Tu exmujer y su bebé podrían estar en peligro». La advertencia envió escalofríos por la espalda de Carlos. «Explícate», exigió, sintiendo cómo la preocupación se mezclaba con la ira. «No por teléfono. Te espero en 1 hora en mi oficina. Ven solo». La llamada se cortó, dejando a Carlos en un dilema. ¿Era una trampa? ¿O realmente existía una amenaza para Elena y Sofía? Después de considerarlo brevemente, decidió ir, pero con precauciones. Alertó a su jefe de seguridad y dejó instrucciones precisas. Si no regresaba o no se comunicaba en 3 horas, debían proteger a Elena y Sofía y contactar a las autoridades. Cuando llegó al rascacielos donde Durán tenía sus oficinas, la tensión era palpable. Fue conducido directamente al despacho privado del empresario, donde lo encontró visiblemente alterado, algo inusual en alguien conocido por su frialdad. «Fuentes se ha vuelto loco», declaró Durán sin rodeos en cuanto estuvieron solos. «Lo contraté para presionarte usando la situación con tu ex esposa. Sí, lo admito. Quería desestabilizarte para la fusión. Pero ahora ha ido demasiado lejos». «¿Qué ha hecho?», preguntó Carlos, sintiendo cómo la inquietud crecía. «Ha contratado a alguien para asustar a tu ex esposa. No para hacerle daño físico», me aseguró, «solo para intimidarla». Durán parecía genuinamente preocupado. «Pero el tipo tiene antecedentes violentos que desconocíamos. Y Fuentes está desesperado. Ha perdido todo en Barcelona». Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuándo planean hacerlo?». «Esta noche, posiblemente. No tengo más detalles». Durán lo miró directamente. «Mira, Montero, somos rivales en los negocios, pero esto se ha salido de control. Una cosa es la competencia empresarial y otra muy distinta, poner en riesgo a una mujer y su bebé recién nacido». Sin esperar más explicaciones, Carlos se levantó y se dirigió a la puerta. «Si algo les pasa, Durán, te haré personalmente responsable», advirtió antes de salir apresuradamente. Durante el trayecto de regreso, Carlos llamó a su jefe de seguridad, ordenando reforzar la vigilancia en la residencia y verificar la seguridad de Elena y Sofía. También contactó a sus abogados para iniciar acciones legales inmediatas contra Ricardo Fuentes. Órdenes de restricción, denuncia por amenazas, todo lo necesario para proteger legalmente a Elena y la bebé. Al llegar a casa, encontró a Elena en la sala principal acunando a Sofía mientras conversaba con Ricardo Fuentes. La escena lo dejó momentáneamente paralizado en el umbral. «Carlos», dijo Elena al notarlo. «Ricardo vino a disculparse y a hacerme una propuesta». El aludido se levantó, visiblemente incómodo por la repentina aparición de Carlos. «Montero», saludó secamente. «Fuentes», respondió Carlos con frialdad. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?». «Yo lo dejé pasar», intervino Elena. «Quería escuchar lo que tenía que decir». Carlos avanzó hasta situarse junto a Elena, en un gesto protector que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. ¿Y qué propuesta tan importante tiene que no pudo coordinarse a través de los abogados?,
preguntó intentando controlar su ira ante la presencia del hombre que, según Durán, planeaba intimidar a Elena esa misma noche. Ricardo pareció dudar antes de responder. «Vine a renunciar voluntariamente a mis derechos de paternidad», declaró finalmente. «He reconsiderado mi posición. No estoy preparado para ser padre, y forzar una custodia compartida solo traería sufrimiento para todos, especialmente para la niña». Carlos y Elena intercambiaron miradas de sorpresa y suspicacia. «¿A cambio de qué?», preguntó Elena directamente. «De una compensación económica, por supuesto», admitió Ricardo, sin rodeos. «Estoy en bancarrota, como probablemente ya sabes. Necesito dinero para empezar de nuevo». Carlos observó detenidamente al hombre. Algo no cuadraba. ¿Por qué renunciar voluntariamente cuando hace pocas horas planeaba intimidar a Elena? A menos que... «¿Quién te avisó que venía para acá?», preguntó Carlos repentinamente. Ricardo palideció visiblemente, confirmando las sospechas de Carlos. «No sé de qué hablas», intentó defenderse, pero su nerviosismo lo delataba. «Durán te llamó después de nuestra reunión, ¿verdad? Te advirtió que venía y que sabía de vuestro plan», insistió Carlos. «Así que decidiste adelantarte, aparecer como el padre arrepentido que renuncia voluntariamente, en lugar de ser descubierto como el cobarde que contrata matones para asustar a la madre de su hija». Ricardo se levantó abruptamente, abandonando toda pretensión de civilidad. «No sabes nada, nada», estalló. «¿Crees que es fácil verla contigo, en tu mansión, formando la familia perfecta con mi hija? Tú lo tienes todo, el dinero, el poder, y ahora quieres quitarme lo único que es verdaderamente mío». Elena se levantó también, sosteniendo protectoramente a Sofía contra su pecho. «Sofía no es una propiedad, Ricardo, es una persona que abandonaste antes incluso de nacer». Su voz era serena pero implacable. «Si realmente te importara, nunca habrías considerado usar matones para asustarme». Ricardo la miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «Nunca quise que te hicieran daño físico», murmuró. «Solo quería presión, negociación favorable». «¿A costa del bienestar de tu propia hija?», intervino Carlos con un desprecio apenas contenido. «Eso dice todo lo que necesitamos saber sobre qué tipo de padre serías». El tenso silencio que siguió fue roto por el suave llanto de Sofía, como si la pequeña percibiera la hostilidad en el ambiente. Elena la meció suavemente, calmándola con murmullos tranquilizadores. «Creo que deberías irte, Ricardo», dijo finalmente. «Nuestros abogados se pondrán en contacto para formalizar tu renuncia a la paternidad. Y sí, habrá una compensación económica, pero bajo nuestros términos». Ricardo miró por última vez a la bebé, con una expresión indescifrable en el rostro. Luego, sin añadir nada más, se dirigió hacia la salida. Carlos lo siguió para asegurarse de que abandonaba la propiedad, instruyendo al personal de seguridad que no se le permitiera el acceso nuevamente bajo ninguna circunstancia. Cuando regresó a la sala, encontró a Elena sentada en el sofá, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras Sofía dormía tranquilamente en sus brazos. «Lo siento tanto», murmuró Carlos, sentándose junto a ella. «Debí estar aquí cuando llegó». Elena negó suavemente con la cabeza. «No, necesitaba enfrentarlo yo misma, ver en sus ojos que realmente no le importamos». Secó sus lágrimas con el dorso de la mano. «Ahora puedo seguir adelante sin dudas ni remordimientos». Carlos pasó un brazo por sus hombros, atrayéndola hacia sí con infinita ternura. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó suavemente. Elena levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. Por primera vez en semanas, había en ellos una claridad absoluta, como si todas las dudas se hubieran disipado. «Ahora», respondió con voz firme, «construimos una familia, tú, yo y Sofía, paso a paso, día a día». Carlos sintió que su corazón se expandía con una felicidad que jamás había experimentado. Con delicadeza se inclinó y besó la frente de Sofía, quien se agitó levemente en sueños. Luego, con la misma suavidad, rozó los labios de Elena en un beso casto pero cargado de promesas. «Paso a paso», confirmó, sabiendo que este no era un final, sino el verdadero comienzo
de la vida que siempre debió vivir. 3 meses después, la vida en la residencia Montero había encontrado un nuevo ritmo. Sofía crecía fuerte y saludable, superando por completo las complicaciones de su nacimiento prematuro. Elena había asumido la dirección del nuevo departamento de trasplantes, trabajando principalmente desde casa durante los primeros meses, con visitas programadas al instituto. Carlos había consolidado la reestructuración de su empresa, delegando efectivamente y reservando tiempo de calidad para su familia. Ricardo había firmado la renuncia legal a sus derechos de paternidad a cambio de una compensación económica que le permitiría empezar de nuevo lejos de México. La amenaza de Durán también había sido neutralizada. Tras el escándalo que se desató cuando se filtró su conspiración con Ricardo, su reputación quedó tan dañada que tuvo que vender su participación en varias empresas, incluidas algunas que terminaron bajo el control del grupo de Carlos. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde la terraza con Sofía dormida en su Moisés junto a ellos, Carlos tomó la mano de Elena. «Sabes, nunca te agradecí apropiadamente», dijo con voz serena. «¿Por qué?», preguntó ella, curiosa. «Por salvarme la vida, y no me refiero solo al trasplante», aclaró. «Me refiero a mostrarme lo que realmente importa, a darme una segunda oportunidad que no merecía». Elena sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «Quizás el destino sabía lo que hacía cuando me asignó como tu cirujana ese día», reflexionó. «Quizás ambos necesitábamos esa segunda oportunidad». Carlos sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un sencillo pero elegante anillo. «No es una propuesta de matrimonio», aclaró rápidamente ante la sorpresa de Elena. «Al menos no todavía. Es una promesa. La promesa de que seguiré demostrándote cada día que he cambiado, que valoro lo que tenemos, que pondré siempre a nuestra familia por encima de todo lo demás». Elena tomó el anillo, observándolo con emoción contenida. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, mirándolo a los ojos. «¿De nosotros?», «De Sofía». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió con absoluta convicción. «Te amo, Elena, y amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Quiero estar con ustedes, construir una vida juntos, si me aceptas». Elena deslizó el anillo en su dedo, sintiendo cómo encajaba perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Te acepto», respondió con voz emocionada. «Con una condición: que recordemos siempre este momento, esta sensación, que nunca permitamos que la rutina o el trabajo o cualquier otra cosa nos separe nuevamente». Carlos selló la promesa con un beso, mientras Sofía dormía plácidamente, ajena al pacto solemne que acababan de hacer sus padres. Porque a veces, pensó Carlos mientras abrazaba a la mujer que había reconquistado y a la niña que había ganado su corazón, el verdadero éxito no se mide en fortunas o imperios empresariales, sino en los latidos compartidos, en las segundas oportunidades y en el valor de reconocer, antes de que sea demasiado tarde, dónde reside la verdadera riqueza. Y así, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, una familia que había nacido del encuentro más improbable consolidaba su futuro, paso a paso, día a día, con la certeza de que algunos lazos, como los del amor redescubierto, son más fuertes incluso que los de la sangre.